Bueno, en esta clase número unidad 2 vamos a ver la parte de radiología convencional, ¿sí? Como les dije en la clase anterior, y vamos a ver cada parte de lo que es los distintos métodos de diagnóstico por imágenes. Y bueno, en esta clase nos toca la radiología convencional. Los objetivos para esta clase van a ser desarrollar un concepto sobre las bases físicas de la radiología y los fundamentos para la obtención de imágenes, ¿sí? Por otro lado, el otro objetivo es reconocer las principales indicaciones clínicas según la situación del paciente y las técnicas de diagnóstico por imágenes que haya disponibles. También, como otro objetivo, es interesante saber cuáles son los principales métodos de examen que utiliza la radiología y diferenciar dentro de los estudios radiológicos simples de los estudios radiológicos contrastados, o sea, los que se realizan con contraste. Y a lo último vamos a hacer el ejercicio de resolución de un caso radiológico aplicando todo lo que observamos en la clase. Bueno, para retomar la parte de las bases físicas en radiología convencional, habíamos dicho que las radiaciones se dividían en radiaciones ionizantes y no ionizantes, que las radiaciones ionizantes iban a estar formadas por los rayos X y los rayos gamma, entre otros tipos de radiaciones ionizantes. Estas son las que nos interesan a nosotros en estas clases de radiología, de imagenología. Los rayos X se van a generar a partir de la desaceleración de los electrones, y acá tenemos un dibujo de un esquema de un átomo, donde vamos a tener por un lado los electrones girando alrededor de la órbita de un átomo, y por otro lado, en el núcleo, los protones y neutrones en el centro, en el núcleo. La formación de rayos gamma está generada a través de la pérdida de partículas y decaimiento de los protones y neutrones. Y por otro lado, los rayos X a partir entonces de la desaceleración de los electrones. Y por otro lado, para refrescar la memoria, habíamos dicho que había radiaciones no ionizantes, que era el caso de los protones de hidrógeno, que están sometidos a un campo magnético, en el caso de la resonancia magnética, ¿sí? Y este es el dibujo esquemático. Bueno, como dos definiciones más importantes sobre lo que son los rayos X, para tener en cuenta, bueno, por un lado, son una radiación electromagnética que es de la misma naturaleza que, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos gamma. Y también los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia producen la ionización de los átomos de la misma. Es decir, originan partículas con carga eléctrica. Entonces, en resumen, yo les puse este esquema para mostrarles las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, cómo están divididas. Para el interés de esta clase vamos a ver que las ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma, están localizados en este rango. Y por otro lado, como otras que podemos ver todos los días, son las ondas no ionizantes de radiofrecuencia, como las antenas que hablábamos de resonancia, las ondas de celular, las de microondas, bueno, etc. Bien, y tenemos también que las ondas tienen distintas frecuencia, ¿sí? Que es medida en hertz. Y entonces, a medida que el espectro electromagnético va aumentando la onda, ¿sí? La frecuencia,
y bueno, vamos a localizar entonces también las diferentes formas de radiación, ¿sí? Como habíamos dicho, que las radiaciones son, los rayos X y gamma son radiaciones electromagnéticas, entonces, bueno, los vamos a localizar en esta parte del esquema, ¿sí? Las que tienen mayor frecuencia de onda. Bueno, ¿cómo se forman entonces los rayos X? Que es lo que nos interesa en esta clase, ver cómo se forman los rayos X para producir finalmente las imágenes en escala de grises que veíamos en la clase anterior. Entonces, yo les he puesto acá un video de un tubo de rayos X, de un esquema, y les voy a ir explicando cómo se va formando ese tubo de rayos X, de qué está compuesto y cómo es que se generan esos rayos X. Entonces, está formado por un lado por una ampolla de cristal que está al vacío, o sea, quiere decir que no tiene que tener aire para que esos electrones puedan transmitirse, ¿sí? Por otro lado, está envuelto en una carcasa que es de plomo, para que no haya dispersión de los rayos, y tiene dos terminales de alta tensión, en los cuales va a pasar corriente eléctrica, ¿sí? Que generalmente es medida en miliamperes por un lado y por el otro. Por aquí abajo tiene una ventana que es por donde van a salir los rayos X producidos. Y va a estar entre la ampolla de cristal y el plomo, va a estar envuelto en aceite, que es resistente al calor, porque ahí vamos a ver que cuando producimos rayos X se produce mucho calor, o sea, la energía que más se produce en realidad es calor, el 99%. Entonces, de un lado de este tubo va a estar lo que se llama cátodo, que presenta en la punta un filamento que se calienta al aplicarle energía eléctrica. Generalmente está formado de tungsteno. Y por el otro lado del tubo de rayos X vamos a tener al ánodo, ¿sí? Con este platillo, que es como chato, ¿sí? Y que puede ser, este ánodo puede girar o puede estar fijo. Generalmente gira, pero tenemos dos formas de presentación. Bueno, el giratorio tiene, bueno, el ánodo es positivo, ¿sí? Recordemos, y el cátodo es negativo. Y el ánodo tiene un motor de inducción que va a girar sobre su eje, va a hacer que gire el ánodo sobre su eje. Entonces, finalmente, ¿cómo se van a producir los rayos X después de que vimos cómo está compuesto el tubo de rayos X? El ánodo, al tener un motor de inducción, va a comenzar a girar. El filamento por el otro lado del cátodo va a comenzar a calentarse. Se realiza el disparo desde la consola de los rayos X con un miliamperaje determinado, y esto va a pasar hasta el filamento. En el filamento se van a desprender electrones que van a chocar contra el platillo este, que es el ánodo, que a la vez va a estar girando, y por un lado va a haber producción de rayos X, que va a ser el 1%, y por el otro lado vamos a tener el 99% de producción de calor. Entonces, bueno, por eso decimos que la producción de rayos X, los equipos de rayos X, porque algunas veces se habla de que son ineficaces. Y bueno, se habla de que son ineficaces porque en realidad solo se produce de ese 100% de energía que se produjo, solamente el 1% va a ser la producción para rayos X. El 99% se lo va a llevar el calor.
Bueno, entonces en resumen, podemos decir que el tubo de rayos X genera los fotones, ¿sí? Que los fotones son partículas que no tienen ni carga ni masa, portadoras de luz visible, pueden ser portadoras de luz ultravioleta, luz infrarroja, bueno, en el caso de rayos X, rayos gamma y el resto de las formas de radiación electromagnética. Los rayos X atraviesan las estructuras corporales ionizando moléculas mediante efecto fotoeléctrico y efecto Compton, ¿sí? Y condicionan la transmisión, absorción y disipación del rayo. Bien, entonces esos dos conceptos se los he escrito más adelante y quiero que los sepan bien y se los aprendan. Entonces, esas serían dos de las propiedades. La absorción y la disipación, entonces van a conformar lo que se llama la atenuación que veíamos en la clase anterior. La parte de radiología, les había explicado un esquema básico de la formación de la imagen en radiología, donde teníamos el tubo de rayos X, que ahora hemos visto bien cómo es que produce esos rayos X. Entonces ese tubo va a liberar por la ventana a los rayos X van a traspasar las distintas estructuras y se van a generar distintas atenuaciones que se van a detectar en un detector de imágenes, ¿sí? Y luego ese detector va a llevar la información de las distintas atenuaciones a una imagen en escala de grises. Entonces, dijimos que se formaba según la atenuación, por ejemplo, en el caso del hueso, ¿sí? Del fémur, los rayos X atenuaban y entonces formaban una imagen que era más blanca, o sea, había más densidad en la imagen. Y cuando teníamos disminución en la atenuación, por ejemplo, el aire, o por ejemplo estructuras como de partes blandas, como piel, como músculo, entonces teníamos disminución de la densidad de la imagen, por lo tanto, la imagen se va a ver más oscura, más negra, ¿sí? Teníamos aire, músculo, bueno, y otras partes blandas. Este es otro dibujo esquemático para explicar lo mismo, y básicamente nosotros vamos a decir que en radiología vamos a tener 5 densidades. Vamos a tener aire, grasa, agua, hueso y metal. Entonces, los rayos X, este esquema habla de cómo los rayos X ingresan por el aire, no se... Profe, dame un ratito. Ruby Alberto, tenés tu cámara prendida. ¿Cómo? No, un compañero tenía su cámara prendida, eso nomás era. Ah, bueno, entonces si por favor el compañero puede apagar la cámara, mejor. Sigue prendido. Ahí está. Por favor, compañero, gracias. No se debe haber dado cuenta. Ok, bueno. Seguimos entonces. Entonces, en esta parte, cuando los rayos X atraviesan una estructura como el aire, no se atenúan, ¿sí? Pasan directamente. Entonces, la imagen que nos va a resultar es negra. Es como hablábamos en términos de radiología, radiolúcida, ¿sí? Y a medida que va aumentando el número atómico, la densidad de la materia, entonces se van a ir atenuando menos, ¿sí? La grasa un poco menos, en el agua un poco menos, en el hueso muchísimo menos, y en el metal directamente, bueno, como por ejemplo el plomo, ya directamente no van a traspasar los rayos X de esa estructura, y por lo tanto nos va a dar una imagen radiopaca, o sea, más blanca, ¿sí? Bien. Ese es otro esquema para que ya les termine de quedar claro. Y este es el esquema típico que van a encontrar en cualquier libro de las 5 densidades básicas, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos el aire, que se observa así, la grasa de esta densidad, el líquido, metal, que es esta llave, que se observa acá, llave, y calcio. Es un pie esto. Bien. Entonces, esa es la imagen que hay que grabarse para decir, bueno, a ver, ¿cuál es aire? Rápidamente, aire se ve bien. Grasa, entonces si quieren pueden ir a ese dibujito o alguna radiografía normal. Les puse varias radiografías normales para que comparen también en esta clase.
Bueno, vamos a seguir con las bases físicas. Hay otras cosas que explicar, también importantes, que son las propiedades de los rayos X. Entonces, una de las propiedades importantes a tener en cuenta es que penetran y atraviesan la materia. Solo son detenidos por elementos con número atómico alto. En este caso tenemos el esquema nos va a interesar mirar esta parte que son los rayos X y los rayos gamma. Entonces tenemos por un lado una estructura que es papel, una persona, después el aluminio, plomo y bueno, y agua. En realidad los rayos X entonces este esquema es para mostrar cómo van traspasando las distintas estructuras, pero el plomo las va a frenar. Entonces, bueno, ese es el esquema para explicar eso. Por eso habíamos hablado, ya lo vamos a ver de nuevo en protección radiológica, es que vieron que yo algo les comenté sobre que en la consola de tomografía el vidrio está aplomado, ¿sí? Al igual que los elementos que utilizan los técnicos radiólogos para protegerse, los delantales, los collarines, están formados también por plomo. ¿Por qué? Bueno, no va a atravesar esos rayos X, no lo van a atravesar a ese elemento. Otra de las propiedades que tienen es que producen fluorescencia de algunas sustancias. Entonces esto lo vemos más al final de la clase. ¿Qué hacen? Provocan emisión de luz de algunas sustancias cuando atraviesan un elemento que se llama flúor. Entonces, cuando pasa esto, podemos formar imágenes con luz visible y ese va a ser el fundamento de los estudios que vamos a realizar de radioscopía o también llamado fluoroscopía. Eso ya se los explico más adelante porque es ya no pasa a ser radiología convencional, sino que es fluoroscopía donde se aplica también, aparte del tubo de rayos X, para la formación de imágenes, un tubo intensificador de imagen. ¿Sí? Se le agrega una cosa más que ya se las explico más adelante. Por ahora estamos radiología convencional y hemos visto que los rayos X están formados por el tubo, nada más, ¿sí? De rayos X. Bien, quedamos con eso. Otra propiedad de los rayos X importantísima a la hora de ver los efectos biológicos que producen el cuerpo son que, producen efectos sobre los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo? Es que tras la exposición una persona puede tener alteración o efectos, por ejemplo, en su ADN celular. Bueno, puede ser o por acción directa del rayo sobre la cadena de ADN, que produzca una ruptura de alguna de sus partes, o puede ser una acción indirecta mediante el mecanismo de formación de radicales libres, que luego esos radicales libres van a depositarse en las moléculas de ADN y van a producir su ruptura. Y el proceso químico de afectación, digamos, que tienen los rayos X sobre las estructuras del cuerpo van a ser por un proceso que se llama radiólisis del agua, y acá viene ese término importante, que es que se producen radicales libres que van a ser liberados y van a depositarse en el ADN y lo van a dañar, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería la parte de la acción biológica que tienen los rayos X sobre las estructuras del cuerpo. Bien, y acá les he puesto esquemas de cómo los rayos X pueden llegar a afectar los distintos sistemas del cuerpo, los distintos tejidos. Entonces, por un lado tenemos acá, este esquema habla del tejido que puede verse afectado mediante la radiación. Generalmente los más comunes son el sistema hematopoyético, ¿sí? De las células de la sangre. El sistema inmune también puede verse afectado, sistema gastrointestinal, la piel, después las células germinales del testículo, de los ovarios, ¿sí? También pueden verse afectados. El cristalino, la glándula tiroides, sistema nervioso central. Y por otro lado, también en el embarazo puede verse afectado el embarazo mismo con la producción de un aborto o
Luego del inicio del embarazo puede ser que haya malformaciones fetales, dependiendo la dosis de rayos X. Entonces, bueno, por un lado le puse en este esquema eso, el efecto que producen, que puede llegar a producir, el periodo de latencia que tienen, a modo de ejemplo, ¿no? Para que sepamos que, bueno, pueden afectar estos distintos sistemas y qué dosis de radiación absorbida tienen que me produce ese efecto adverso, sí, por un lado, este es el umbral y esta es la dosis que realmente va a producir el efecto adverso y bueno, ¿y qué es lo que causa? ¿Sí? Leucopenia, plaquetopenia en el caso del sistema hematopoyético, linfopenia que va a afectar al sistema inmune y bueno, y todos los otros daños que puede producir los distintos tejidos, después lo miran, pero es para que vean que puede verse afectado el tejido. Entonces, estas serían las dosis de radiación que se miden o en Gray, por un lado, pueden medirse, son dosis de radiación absorbida, y bueno, y tienen dos unidades que van a ver generalmente, una es el Gray y otra es el Sievert. El Gray va a medir la energía depositada por la radiación ionizante en una unidad de masa de materia que se está irradiando. Se utiliza para medir la dosis administrada de radiación ionizante en aplicaciones como, por ejemplo, son la radioterapia, la irradiación de alimentos, la esterilización por radiación y para predecir los posibles efectos agudos como la protección radiológica. Y el Sievert, por otro lado, que lo vamos a ver de importancia mucho en lo que es dosimetría, en las unidades de diagnóstico por imágenes, ¿sí? En los servicios de diagnóstico por imágenes. Bueno, los radiólogos somos los que tenemos que usar ese dosímetro y va a medir, es una medida del efecto sobre la salud de la radiación ionizante, que es la dosis absorbida también de radiación que nos va penetrando en el cuerpo. Entonces la vamos a medir a partir de un dosímetro, que es un aparatito que nos colgamos y bueno, va marcando la radiación. A fin de mes eso se entrega, ¿sí?, a un servicio que lee ese dosímetro y después nos entrega un informe de, bueno, la doctora Indiveri tuvo tanto y tanto de radiación en Sievert y así. Entonces, eso me va a hablar a mí de que si yo, por tanta radiación que estaba expuesta, puedo verme afectado. Entonces, pero vamos a ver que en realidad, disculpen, la radiación de los estudios en general es muy poca, ¿sí? Por ejemplo, acá les puse en este esquema. La dosis de radiación para una radiografía de tórax anterior es de 0,4, pero acá tenemos miligray, ¿sí? Un miligray, vamos a decir que equivale a 0,01 gray. Entonces, si yo les puse acá que a partir de, por ejemplo, este es el número más chico que encontramos en este esquema, que a partir de un gray recién va a poder producir la radiación, ¿no?, X, va a poder producir un efecto adverso. Entonces, en realidad acá estoy hablando de que son 0,004 gray. Entonces, es bajísima, ¿sí? A menos que tengamos que repetir, no sé, una radiografía de tórax unas 30, 40, 50 veces, o bueno, otros estudios que producen más radiación, ¿sí? Pero esto es para mostrarles que la radiación es mínima, ¿sí? Y más con los equipos más modernos, eso se ha disminuido cada vez más, ¿sí? Porque se utiliza solamente la radiación en un foco determinado. Otros ejemplos, sí, fíjense que las laterales sí tienen un poquitito más de radiación, las incidencias laterales, pero que en realidad si lo pasamos a Gray es muy poca. Bien. Importante destacar también en el embarazo, ¿sí?, que no debemos irradiar a la paciente embarazada en las primeras 2 semanas, sobre todo porque se puede producir un aborto espontáneo, o sea, es la ley del todo o nada, o el embarazo progresa, o se produce un aborto, ¿sí? No va a haber un término medio, ¿sí?
Por otro lado, cuando comienzan a pasar las semanas de embarazo, ¿sí? las semanas de gestación, entonces quizá no vamos a tener un aborto, pero sí se van a poder producir malformaciones fetales, con dosis de 0,5, 0,4, etc. Y en el último trimestre de embarazo, ¿sí? Al finales de la gestación, hay muy poco riesgo, pero sí existen. Pero, bueno, no es tanto el riesgo de afección del feto, si bien dejamos aclarado que tenemos que evitar la realización de un estudio en una embarazada. Bueno, y también le puse tipos de estudio y la dosis en milisievert, ¿sí? Le puse la equivalencia del milisievert a Gray para que comparen con los otros esquemas que les puse. Bien. Otra de las propiedades de los rayos X son que, y la última, ¿no?, es que ionizan los gases que atraviesan. Gracias a esta propiedad es que podemos medirlos utilizando los detectores de imagen, porque van a tener carga eléctrica. Y esa carga eléctrica la va a detectar el aparato electrónico, que en este caso es el detector de imágenes. Bueno, y hablando de protección radiológica, entonces también, dado que puede afectar estructuras biológicas, los rayos X pueden afectar, entonces vamos a tener distintas formas de protección, ¿sí? Acá tenemos protectores plomados para las gónadas, ovarios y testículos, collarín plomado para tiroides y cuello y parte superior del tórax, guantes plomados, delantales de plomo, también vienen gafas plomadas y, bueno, para protección pediátrica, por supuesto. Estas son, bueno, las definiciones de los mecanismos de interacción de los rayos X de gamma con la materia, ¿sí? Acá les puse las definiciones de efecto fotoeléctrico y efecto Compton, que serían los más importantes a saber. Y bueno, la tercera, que es producción de pares, pero no es tan importante, sí, me gustaría que vean bien efecto fotoeléctrico y Compton. Bueno, y pasamos un poco más a afinar la parte de radiología convencional. Vamos a ver qué proyecciones radiológicas van a ser las más frecuentes que vamos a observar en la práctica diaria de medicina interna, de medicina general. Entonces, bueno, les puse las más comunes que vamos a ver, como les digo, no por la especialidad, porque no nos vamos a ahondar tanto, sino que para el médico generalista. Prefiero que sepan bien las cosas generales y que no veamos tan profundo el tema de diagnóstico por imágenes que ya son para la especialidad, ¿sí? Si bien les voy a aclarar muchas cosas, pero bueno. Entonces, tenemos básicamente proyecciones postero-anteriores, antero-posteriores, laterales y oblicuas. También hay proyecciones especiales, como les decía. Y por otro lado, las posiciones del paciente tenemos que ver en radiología. Si el paciente está de pie, le vamos a llamar en español bipedestación. De 2 pies vendría esta frase, significa sentado, sedestación. Generalmente vamos a poner sentado o de pie, pero bueno, quiero que sepan la palabra en español. De cúbito prono-ventral, ¿sí? El paciente va a estar acostado de boca abajo, o sea, con el vientre hacia abajo, el abdomen. De cúbito supino o dorsal, o sea, va a estar acostado apoyando la espalda. Y de cúbito lateral, derecho e izquierdo. Esas van a ser las posiciones generalmente que va a adoptar un paciente al cual le vamos a realizar un estudio radiológico. Entonces, ¿qué proyecciones radiológicas? Ahora tenemos, les puse un dibujo del esquema de cómo incide un rayo sobre el paciente, los rayos, ¿sí? Atraviesan, entonces inciden acá en la proyección postero-anterior, desde la parte posterior a la parte anterior, ¿sí? Y acá tenemos el resultado de la imagen. ¿Cómo se ve cuando inciden? Miren, se ve distinto cuando inciden desde adelante hacia atrás. Por otro lado, una proyección lateral, ¿sí? Se observa de esta manera. Y
Otra proyección, cuando los rayos X inciden en una posición del paciente que es a 45 grados, van a incidir en forma oblicua y esta va a ser la imagen resultante, ¿sí? Rotamos el paciente 45 grados y incidimos en los rayos de esa manera. Bueno, vamos a ver las proyecciones más comunes, radiológicas, ¿sí? Después en cada apartado, porque, bueno, ya veo que me hacen ese tipo de preguntas, pero vamos a ver las proyecciones más típicas y los signos más típicos radiológicos. Pero después vamos a tener clases donde vamos a ver solo, por ejemplo, aparato respiratorio, radiología del aparato respiratorio, ¿sí? La imagenología del aparato digestivo, y ahí vamos a ahondar más en las placas más comunes, ¿sí? En la patología también. Pero bueno, de lo que más van a encontrar en una guardia, en la práctica general de radiología, va a ser, por ejemplo, se van a encontrar siempre un paciente el cual presenta síntomas que nos llevan y nos obligan a tener que pedirle una radiografía de tórax, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos viendo esta radiografía de tórax, de frente y de perfil, ¿no? ¿Y cómo hacemos el ejercicio para observar esta imagen? Bueno, vamos a ir desde, en el caso que a mí más me resulta para no perderme ninguna estructura, ¿sí? Para visualizar, entonces yo empiezo desde afuera hacia adentro. Sí, voy desde las partes blandas del paciente hacia la parte interna, que sería la parte ósea, ¿sí? Tenemos la parrilla costal con las costillas posteriores, ¿sí? Las que se ven más rectas, costillas anteriores las más incurvadas. Luego, si sigo entrando en la visualización, veo, por ejemplo, el parenquima pulmonar, que se ve bien radiolúcido. Luego sigo, veo estructura iliar izquierda, ¿sí? Hilo izquierdo, el borde cardíaco izquierdo, tronco de arteria pulmonar, arco aórtico, ¿sí? Y me voy hacia el centro y llego a la columna vertebral. Veo también vía aérea, acá tráquea, ¿sí? Se ve más radiolúcido este tubito. Y bueno, y por el otro lado hago lo mismo, me vengo desde afuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba, viendo por ejemplo esta parte, bueno, esta radiolucidez producida por el intestino grueso, el ángulo esplénico del colon, por el otro lado la cámara gástrica, pero fíjense bien, lo que más quiero ver en la radiografía de tórax es el diafragma, ¿sí? El hemidiafragma izquierdo. Esta sería más o menos la forma que generalmente adopta, ¿sí? Acá termina esta línea, ¿sí? Y vemos el hemidiafragma derecho, esta otra línea que también termina aquí. Bien, en el caso de la radiografía de perfil, tenemos, bueno, yo la observo igual también de afuera hacia adentro, y vemos como el perfil de la silueta cardíaca, y el hemidiafragma, que se observa continuo en una incidencia lateral del lado izquierdo. Si incidimos el rayo desde la parte izquierda del cuerpo, vamos a ver que se observa así la imagen radiográfica, ¿sí? Y el diafragma se va a ver continuo, porque no tenemos estructuras como el hígado que van a hacer que ese diafragma no se observe, ¿sí? La continuidad, porque va a estar interpuesto por el hígado. Entonces, bueno, acá fíjense bien cómo se ve el arco aórtico, bueno, estructuras broncovasculares, columna vertebral de perfil y los espacios aéreos, ¿sí? Retroesternal, retrocardíaco, fíjense cómo se ve la radiolucidez del parenquima pulmonar. Bien, esto que van a ver acá es porque muchas veces se hace elevar los brazos del paciente y otras veces, en la incidencia lateral se hace elevar, y en la parte cuando hacemos la radiografía de frente, el paciente va a tener los brazos de costado, ¿sí? Así. Por eso van a ver que está posicionado de esta manera y de esta manera. Bueno, las principales indicaciones, las más frecuentes que vamos a pedir para un paciente, que vamos a pedirle una radiografía de tórax a un paciente, van a ser cuando presenta síntomas como que nosotros sospechemos que tiene patología infecciosa de tórax,
patología cardíaca y oncológica, entre otras, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que presenta tos con o sin expectoración, muchas veces vamos a sospechar una neumonía, ¿sí? Entre otros diagnósticos. Entonces vamos a pedir una radiografía de tórax, que generalmente tratemos, por favor, de pedir el frente y el perfil, porque hay muchos casos y siempre pasa que se pide solo el frente y algunas veces lesiones que están localizadas en otro lugar no se pueden observar bien. Entonces, tratemos siempre de pedir tórax, frente y de perfil. Yo sé que en algunos servicios es un poco irreal pedirlo porque, bueno, es más costoso hacer las dos incidencias y, bueno, y por problemas de costo, de tiempo, entonces se realiza una y bueno, pero lo ideal y lo que hay que aprender bien es que en realidad se piden las dos. Después, bueno, lo demás será cuestión de las prácticas y de lo que pida cada institución, no lo de que acepte, qué estudios acepta realizar, ¿sí? En lo que es la parte del Estado, ¿sí? Bien, en la parte privada sí, generalmente hacemos las dos incidencias. Bueno, otra, digamos, indicación clínica para pedir, que me obliga a pedir una radiografía de tórax es en los casos de hemoptisis, o sea, que puedo tener, por ejemplo, cáncer, tuberculosis, también puede ser un proceso inflamatorio, una neumonía que me produzca, o una bronconeumonía, me produzca inflamación de los bronquios y bueno, el paciente también va a expectorar sangre, ¿sí? Va a haber una hemoptisis. Los casos de disnea, cuando sospecho insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es muy pedida esa placa en un paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, voy a tener que solicitar una radiografía de tórax. En los casos de cianosis, muchas veces también, aunque es un síntoma más general, pero sí me estaba hablando de que hay patología, o sea que el intercambio de gases está siendo alterado. Cuando tengo dolor torácico, muchas veces también me obliga a pedir radiografía de tórax. Por supuesto, cuando tengo una auscultación anormal. Y bueno, muchas veces en pacientes van a haber muchos pacientes por controles preoperatorios, se pide, para admisión laboral también, en los casos de colocación de sondas nasogástricas, también nasoyeyunales, ¿sí? Para alimentación parenteral, es otra indicación. Bueno, hay más de 10 signos radiológicos en lo que es tórax, ¿sí? En radiología, pero yo les voy a poner nada más los más importantes, los demás son más de especialidad, son más finos, ya es mucho contenido, yo quiero que por lo menos sepan reconocer lo que más frecuente van a ver en la práctica, ¿sí? Entonces, uno de los signos radiológicos que van a encontrar muy frecuentemente va a ser el signo de la silueta, donde van a observar en este ejemplo, en esta placa, el campo pulmonar izquierdo con la presencia de una opacidad, ¿sí? Que está alterando el borde cardíaco izquierdo, o sea, está haciendo que yo no puedo delimitar bien el borde cardíaco y tampoco el diafragma, ¿sí? Entonces, se describe como signo de la silueta cuando cualquier opacidad pulmonar que está en contacto con el borde cardíaco o la aorta o el diafragma, bueno, ahí se ve, acá no, borra su contorno, ¿sí? Cualquier opacidad que borre el contorno de esas tres estructuras me va a dar un signo de la silueta positivo. Y por otro lado, cualquier opacidad que no lo borre, digamos, ¿sí? Ven, acá en este caso el borde cardíaco está respetado, se observa toda la línea, también el diafragma, el hemidiafragma izquierdo. Entonces vamos a hablar de que esta imagen radiodensa, redondeada, radiopaca, va a marcarnos un signo de la silueta negativo, o sea que se va a encontrar en realidad, vamos a asumir que se va a encontrar por detrás del corazón. Y otra imagen muy frecuente que van a encontrar va a ser el signo del broncograma aéreo. En el caso de, por ejemplo, procesos inflamatorios, infecciosos, donde hay producción en los alvéolos de moco, sangre, de pus, entonces, o de células, detritos celulares, entonces
lo que era radiolúcido en el pulmón y representaba el alveolo, va a cambiar y va a contener todas estas células, ¿sí? O sangre o pus. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el bronquio, que sí va a quedar con aire adentro, entonces va a producir una imagen contrastada entre la radiolucidez del bronquio, que todavía presenta aire en su interior, y por otro lado el alveolo que se llenó de proceso inflamatorio nos va a dar una imagen más radiopaca, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar signo del broncograma aéreo. Y otra placa muy común que van a observar todos los días cuando vean un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Este es un paciente que ya se observa a la vista el tamaño del corazón, sí, tiene una cardiomegalia en términos médicos, y también estamos observando que la distribución del flujo vascular, ¿sí? Fíjense cómo se está viendo más flujo vascular en la parte superior de los campos pulmonares, ¿sí? Más que se va hacia los ápices, que en la parte inferior. Fíjense, vamos a volver a la radiografía normal. Estamos viendo que en realidad la trama siempre es mayor, la trama vascular es mayor en las bases, si eso no les aclare, que en los ápices, ¿sí? Que en las partes superiores de los campos pulmonares. Entonces, bueno, este signo se va a comenzar como a revertir la vascularización, entonces ese fenómeno se llama redistribución del flujo, se redistribuye, cambia, ¿sí? Esa es una de las principales etapas que van a reconocer en la insuficiencia cardíaca. También hay otros signos en una placa de insuficiencia cardíaca. Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos cada apartado, ¿sí? Pero esto es para mostrarles uno de los signos más comunes. También en insuficiencia cardíaca vamos a encontrar derrame pleural, líneas B de Kerley, pero lo vamos a ver posteriormente. Y aprovechando que tenemos esta imagen con cardiomegalia, también nosotros en la radiología hacemos un cálculo que se llama índice cardiotorácico para poder decir si realmente las cavidades cardíacas, el corazón está dilatado o no. Entonces, ¿cómo realizamos ese cálculo? Si vamos a trazar una línea que pasa por la columna vertebral a nivel dorsal, y vamos a trazar un diámetro derecho hasta el borde, hasta la silueta del lado derecho del corazón, y vamos a trazar un diámetro desde el centro de la columna hacia el lado izquierdo, borde cardíaco izquierdo, y bueno, que va a ser este, ¿no? Y a la vez vamos a sumar, vamos a trazar una línea que va desde las partes internas del tórax, que va a ser esta que está representada en el esquema. Entonces vamos a sumar este diámetro más este diámetro izquierdo y lo vamos a dividir por el diámetro interno del tórax. Eso es lo que nos va a dar el índice cardiotorácico, ¿sí? Que en el caso de ser normal, esa estructura, el corazón va a tener que ser de menos del 0,5 en la división o menos en realidad del 50%, tiene que ser la mitad. Entonces eso nos va a indicar que es un valor normal y que no hay cardiomegalia. O que no hay, también lo podemos describir como que no hay aumento del índice cardiotorácico. Si lo describimos en realidad en la radiografía, y otros radiólogos que lo describen directamente dicen cardiomegalia. Bueno, pero a mí es más correcto decir aumento del índice cardiotorácico, ¿sí? Que es lo que estamos midiendo y que va a reflejar, obviamente, en general una cardiomegalia. Bien. Y tenemos, bueno, el caso de la radiografía, una radiografía normal de abdomen, ¿sí? Les puse para que visualicen bien cómo se ve, paciente acostado y paciente de pie. Generalmente intentamos hacerlas de pie, con el paciente de pie. Este es el patrón de distribución normal del intestino. Este es una imagen, este es un estudio bien preparado, en donde el paciente ha hecho un enema de colon, o sea, ha sacado todo, porque generalmente vamos a encontrar que en el interior del intestino hay materia fecal. Acá
se puede observar un poquitito, vieron que no es la radiolucidez como aquí. Acá podemos encontrar que quedó un poquitito de materia fecal, igual que acá. Bueno, es la misma placa, ¿no? Pero bueno, se observa bien acá. Entonces, bueno, pero es un estudio que está bien preparado, que no es de urgencia, porque no le podemos pedir a un paciente que haga limpieza de colon, la baje, si es de urgencia, por supuesto. Entonces, bueno, esta es una imagen bien preparada y se observa todo el patrón de distribución, el colon ascendente, el colon transverso, descendente y el colon sigmoide, ¿sí? Bien, este es el patrón de distribución normal. Recuerden, muy importante a saber que en los procesos normales, en la fisiología normal, el intestino delgado no tiene que contener aire, gas en su interior, ¿sí? Recuérdenlo bien, por eso no lo vamos a observar en la placa de abdomen, ¿sí? Si observamos gas en el intestino delgado es porque estamos ante la presencia de una imagen patológica. Y bueno, también sí vamos a observar el aire de la cámara gástrica del estómago. Eso también va a estar. Pero intestino delgado no tenemos que ver el aire. Aclarado. Bueno, principales indicaciones de una radiografía de abdomen, que es lo que más también van a pedir en una guardia o en la práctica diaria, clínica, ¿sí? En la medicina interna. Bueno, vamos a pedirlo en los casos de que sospechemos una obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, colecistopatías, todo lo que es patología biliar, de vesícula y biliar, y cólico renal, peritonitis, isquemia mesentérica, en los casos de obstrucción o estenosis de alguna de las arterias de las ramas de la aorta abdominales, ¿sí? Por ejemplo, troncocelíaco, donde puede haber una afectación del riego, ¿sí? de la vascularización. Y en los casos de traumatismo abdominal, placa pedidísima, ¿sí? Muy, muy pedida. Este es el caso de ejemplo, ¿no? Más frecuente, una obstrucción intestinal del colon sigmoide, ¿sí? Que hace que se visualicen las asas del intestino grueso y delgado dilatadas, y como el intestino sigue, todavía no está en hilio, no está paralizado, entonces el intestino sigue secretando agua y otras sustancias, entonces comienzan a formarse lo que son los niveles hidroaéreos entre el aire que está presente en el intestino, ¿sí? Y el agua. Y esto comienza a llenarse de aire el intestino delgado también. Entonces se van formando los niveles hidroaéreos. Esto se puede observar gracias a que el paciente está de pie, ¿sí? Tenemos ahí, se forma el nivel. Si estuviera acostado, bueno, no lo veríamos claramente. Tiene que estar de pie para poder observarlo. Así que esta radiografía se pide de pie. Este es el caso de un hilio, directamente es un hilio paralítico, un hilio dinámico, en un paciente que recibió dosis excesivas de atropina, entonces directamente el intestino quedó paralizado, o sea, sin movimiento, y comenzó a acumularse más gas del habitual y a dilatarse todo, tanto intestino delgado, que acá lo podemos reconocer por los pliegues, ¿sí? Más lisos, y acá más del intestino delgado, y acá más las válvulas de Kerkrig del intestino grueso, entonces podemos reconocer ambos tipos, ¿sí? De intestino. Bueno, esa placa es típica de un hilio paralítico o adinámico. Otra placa muy común que van a observar en los traumatismos en una guardia va a ser neumoperitoneo, o sea, la presencia de aire por debajo del diafragma, ¿sí? También es una placa que la paciente está de pie, ¿sí? Entonces el aire se va hacia los diafragmas, hacia el diafragma. Acá hay otra un poco más exagerada y que nos da un signo radiológico que también es muy, muy habitual, o por lo menos muy característico de neumoperitoneo, y que es el signo del diafragma continuo. Vamos a ver que se acumula aire en todo el diafragma y nos permite ver un diafragma que es continuo. Yo les había mostrado que en realidad se veía en una placa normal de tórax
un hemidiafragma por un lado y el otro por el otro. Bueno, acá vamos a ver el signo del diafragma continuo. Sí, aire en todo la extensión del diafragma. Y también vamos a ver, bueno, esto aparte, pero también se observa en esta placa, es la presencia de neumomediastino. O sea, neumo, cuando hablamos de neumo, nos referimos a aire, ¿sí? Neumonología, la especialidad que estudia todo lo que es vías respiratorias relacionadas con el aire, vías aéreas. Y bueno, entonces si vemos esta palabra, la relacionamos con el aire, neumomediastino, o sea, aire en mediastino. Neumoperitoneo, aire en peritoneo. Puede ser, por ejemplo, una perforación de una víscera hueca intestinal que hizo que se liberara el aire y bueno, ese aire al paciente al estar de pie se va a elevar y se va a ir hacia los diafragmas. Bueno, más que claro, creo que ya aclaradísimo, ¿no? Y bueno, otras radiografías típicas en una guardia, por ejemplo, hay muchas de la parte ósea que podemos llegar a visualizar. Yo les puse acá una radiografía cervical. Bueno, y acá hay que hacer el mismo ejercicio de visualización, ¿no? De fuera, partes blandas, miren qué bien que se observan las partes blandas, acá la parte inferior del cráneo. Y bueno, el eje de la columna cervical, vía aérea, miren qué bien se observa en esta incidencia de frente. Y bueno, y tenemos otra aquí de perfil. Esta también es muy pedida. Y las principales indicaciones de una radiografía ósea en general son, bueno, cuando sospechamos una fractura o una dislocación de una articulación. También la podemos pedir posterior al tratamiento de una fractura para demostrar que fue bien estabilizada, que está bien alineado el fragmento óseo. También como guía en una cirugía ortopédica, como por ejemplo cuando se repara o se fusiona una columna vertebral, cuando también podemos hacer un reemplazo de articulaciones o colocación de prótesis y reducción de una fractura. Cuando queremos buscar lesiones, infecciones, signos de artritis, crecimientos óseos anormales, cambios observados en lo que son las afecciones metabólicas, de enfermedades metabólicas. Asistir en la detección y el diagnóstico de cáncer óseo también. Hay pacientes que por ahí vienen con dolor en la rodilla y no refieren un traumatismo, un golpe, y cuando sacamos la radiografía nos encontramos que ahí está la presencia de un tumor, un cáncer en el hueso. Eso es muy habitual. También la podemos utilizar, aunque también es muy buena la ecografía, para localizar objetos extraños en los tejidos blandos. O sea, si son imágenes de alta densidad radiopacos, como metales, por ejemplo, los vamos a poder observar muy bien en la radiografía. Bueno, que estén introducidos en las partes blandas o ya directamente en el hueso. Les muestro algunos ejemplos de radiografías óseas y ya hacemos un pequeño receso, ¿sí? Para que puedan seguir después prestando atención y descansen un ratito. Tenemos entonces esta imagen de radiografía cervical, donde vamos a ver una osteosíntesis, ¿sí? Esto es una placa tornillo, colocada, insertada en los cuerpos vertebrales, que esto es C5, C6, ¿sí? Y acá, bueno, esto lo vemos de perfil y acá lo vemos de frente. Entonces, esta es una de las indicaciones, ¿sí? Cuando un neurocirujano o traumatólogo, porque ambos realizan este tipo de cirugías, bueno, quiero observar cómo quedó colocado ese material de osteosíntesis, ¿sí? Si quedó bien alineadas las vértebras, si están bien colocados los clavos, los tornillos, perdón, dentro de los cuerpos vertebrales, y bueno, y si no avanzó tanto hacia la médula, no, si no avanzó hacia la médula, porque ahí también no podemos introducirlo hacia el canal medular, porque bueno, nos produciría síntomas neurológicos, sería un problema enorme. Y esta también es una radiografía muy pedida de rodillas para control de varias cosas, o por dolor en pacientes añosos. Estas placas que les puse entonces son para que vean cómo es la radiografía normal de frente, de ambas rodillas, y también los perfiles
Entonces ahí tenemos las dos incidencias normales, fíjense, vayan aprovechando a ver todo, cómo se ve la densidad ósea también, la densidad de partes blandas, rótulas, ¿sí? Fémur, tibia, peroné. Fíjense bien los espacios interarticulares, ¿sí? Femorotibiales. Y bueno, este es el caso de una paciente de 70 años que presenta dolor en ambas rodillas, con sobrepeso, tiene mucha gordura, mucha grasa, está aumentando mucho de peso y bueno, y comenzaron a doler sus rodillas. Entonces lo que estamos observando es signos de artrosis, sobre todo más acentuada en la rodilla izquierda. Vemos los bordes de la superficie articular, cómo se observan los osteofitos que están presentes en los casos de artrosis, también la disminución de los espacios interarticulares, femorotibiales, interno y externo, y acá, bueno, también observamos lo mismo, aunque un poco menos acentuado. En el caso de que queramos observar cómo en un traumatólogo una colocación de prótesis, bueno, cómo quedó la prótesis de rodilla, y entonces observamos esto, que es bien, fíjense bien la densidad metálica en la radiografía, cómo se observa. Y la posición del hueso y la posición, como queremos ver cómo quedó esa prótesis. Y este es el caso que les explicaba de que muchos pacientes algunas veces consultan por dolor óseo, o sea, por dolor de rodilla, por ejemplo, sin traumatismo, o otras veces también puede ser que gracias al traumatismo de rodilla se descubre que hay algún tumor, ¿sí?, en los huesos. Entonces fíjense cómo la radiología convencional puede observar muy bien la parte ósea y detectar tumores óseos, ¿sí? Esta imagen radiolúcida ovalada en la parte de la tibia, en la cara externa de la tibia, entre el platillo tibial, y se va hacia el endostio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un receso cortito de 5 minutos como para que vean otra cosa, tomen un poco de agua, algo, y seguimos con los estudios contrastados, que esta parte es más cortita. Hacemos el caso radiológico y bueno, y terminamos la clase de hoy. Pero entonces hacemos un receso, ¿sí? No se vayan. Y si quieren preparar preguntas, también lo pueden hacer, ¿sí? Son las 9, hacemos 5 minutos, si les parece. Son las 9, 5 minutos de receso. 9:05, se los voy a anotar. Estamos de vuelta. Profe, envían al delegado. Exactamente, cuando termine la clase. Sin problema. Bueno. Sí, sí, Gracias. claro que sí, por supuesto. Listo. Gracias. No, por favor. Ahí no. Igual me gustaría que si tienen ya, van surgiendo dudas, si tienen preguntas, que bueno, que después al final se queden un poquito para hacérmelas, ¿sí? Bien. Seguimos entonces, ahora vamos a ver la parte de estudios contrastados, que les comentaba que eran la fluoroscopía, que también es llamada radioscopía. Bueno, es un equipo de diagnóstico por imágenes que está formado por un tubo de rayos X, ¿sí?, como vimos en la radiología convencional, pero se le agrega un intensificador de imágenes, ¿sí? El tubo intensificador de imágenes convierte la energía de los rayos X en luz para formar una imagen que luego va a ser enviada a un sistema, un circuito cerrado de video, y de ahí se va a observar luego en un monitor. Se va a observar un video continuo, ¿sí? Se va a observar una imagen en tiempo real de una estructura que estamos incidiendo. Ya les muestro cómo se observa. Bueno, ahí les he puesto un videito. Entonces, este es uno de los equipos de radioscopía, de los que más frecuentes se ven por ahí en hospitales más del Estado, públicos, ¿sí? Tenemos por un lado la configuración, está compuesto por el tubo de rayos X, que está en la parte inferior, ¿sí? Esta es una camilla donde el paciente va a acostarse, aquí va a apoyar los pies. Acá vemos otra foto de esta camilla, a la vez se puede elevar o bajar según cómo queramos posicionar al paciente.
Y los comandos los vamos a tener en la consola, estas palancas vamos a moverlas y vamos a subir, bajar la camilla, o vamos a poner al paciente de otras incidencias para poder observar lo que queremos estudiar en ese momento. Entonces, bueno, por otro lado, vamos a tener aquí se localizaría en el caso de este equipo de radioscopía, para hacer estudios más comunes, aquí estaría localizado el tubo intensificador de imágenes. Acá, bueno, en este caso está aquí. Este es más o menos parecido a este. Sí, son equipos un poco más antiguos. Y entonces, esos rayos X van a ser emitidos, ¿sí? Desde el tubo, van a traspasar al paciente, van a llegar al tubo intensificador de imágenes, del tubo intensificador van a ir por circuito cerrado hasta un monitor, ¿sí? En este caso es así, y en este caso van a ir a un monitor que está directamente ya en la consola con todos los otros teclados y palancas. Y también algunos, bueno, van a tener un micrófono para poderle hablar al paciente. ¿Cómo está? Póngase de costado, vamos a empezar el estudio, ¿cómo se siente? Sí, entonces le vamos a poder hablar al paciente. Esa es la configuración de un equipo entonces de radioscopía común. ¿Y cómo va a ser formada entonces esta imagen en un esquema KCB? Entonces, como el tubo intensificador está formado por una placa de fósforo, ¿sí? También tiene una carcasa de vidrio, y que va a estar al vacío también, y van a pasar esos rayos que van a incidir sobre esta membrana, del tubo intensificador, van a pasar, van a producir los fotoelectrones, van a traspasar otra membrana de fósforo, y ahí van a producir una luz visible, fluorescente, ¿sí? Ese sería el esquema y la diferencia, ¿no? Entonces, en estos estudios se agrega el tubo intensificador. Este es un ejemplo de un estudio básico, una seriada de esófago. Entonces estamos viendo, estos estudios siempre se realizan para poder contrastar las distintas estructuras, se realizan con medios de contraste, que se los voy a dar mejor ahora, se los voy a mostrar. Este caso de este estudio que les voy a mostrar ahora, para los casos de estudios de intestino, se realizan generalmente con bario, que es un polvo que se disuelve en agua, y esto le hacemos al paciente que trague, entonces va a contrastarnos, al tener mayor densidad y mayor número atómico, nos va a contrastar la estructura que queremos estudiar. Entonces, por eso lo vamos a ver más radioopaco que el resto, ¿sí? Porque si no lo veríamos todo radiolúcido, al esófago con aire. Entonces, esta imagen de radioscopía, por un lado, fluoroscopía también llamada, nos va a permitir observar los movimientos, por ejemplo. Esta es una imagen en tiempo real, ¿sí? Estamos viendo cómo el paciente está respirando, cómo se ve la movilización diafragmática. Por otro lado, las contracciones, ¿sí? Que produce el esófago, el corazón, cómo late y se proyecta esa impronta, ¿sí? Del arco aórtico en el esófago. Estamos viendo esta incidencia, este caso es una incidencia más oblicuada, más de perfil, y estamos viendo entonces, por un lado, los movimientos cardíacos y los diafragmáticos. Y el medio de contraste llegando, ven acá se marca bien el arco aórtico en esta parte, el arco de la aorta, el corazón. ¿Cómo está llegando el contraste entonces? Está pasando por el hiato esofágico, ¿sí? Hasta el estómago. Fíjense qué bien que se nota. Entonces yo acá le puedo decir directamente desde la consola al paciente, trague por favor. Entonces el paciente traga y yo voy viendo el recorrido. O le puedo decir, márqueme a dónde le duele, señáleme, tóquese donde le duele. Entonces el paciente también me va a poder decir en ese momento y yo voy a poder localizarle bien su zona de dolor, en el caso de que consulte por ese síntoma, epigastralgia, por ejemplo. Bien, otra configuración que tienen los equipos de fluoroscopía va a ser el arco en C, que lo comentábamos creo en la clase anterior, en la parte de que se realiza, este estudio se realiza en la sala generalmente de hemodinamia,
Se utilizan el arco en C también en las salas de operatorias, de quirúrgicas, también se utiliza este dispositivo, que es también a base de fluoroscopía, y lo que hace, bueno, en este caso la configuración está formada, por un lado el tubo de rayos X va a estar de este lado, ¿sí? De este otro lado el tubo intensificador de las imágenes, y se va a llamar arco en C porque ven que tiene como la forma de una C, ¿no? Y con sus dos brazos, esto es para sostenerlo y poder rotarlo. Y bueno, todas estas imágenes también van a ir a un monitor. En este caso, en esta sala de hemodinamia, se está haciendo lo que se llama cateterismo femoral. Estamos viendo un estudio el cardiólogo, que generalmente se dedica a la hemodinamia, ¿sí? A los estudios vasculares o angiografía, está introduciendo un catéter, acá se ve, por la arteria femoral derecha, que es la vía más común, ¿sí? Va a ingresar ese catéter, que generalmente, bueno, o es para observar la circulación de arterias periféricas, o la mayoría de los casos, si es para ver la circulación coronaria, lo va a progresar hacia el corazón, al catéter, y ahí va a introducir un medio de contraste por el catéter, y eso es lo que nos va a resaltar las distintas estructuras vasculares, que van a ser, bueno, observadas gracias a este arco en C. Y acá vemos por el otro lado, en esta sala, cómo el técnico está operando esta máquina, este arco en C. Acá puede tener los comandos manuales, sí, que yo lo puedo rotar desde acá, o puede tener los comandos también, los botones, desde acá. Desde acá yo también lo puedo realizar las rotaciones, ¿sí? Bien, y este es un cateterismo cardíaco muy común de realizarse en sala de hemodinamia. Y así se está observando, así se observa. O sea, vemos el movimiento del corazón en tiempo real, cómo se observan los latidos, cómo va ingresando ese medio de contraste por las arterias coronarias. También puedo apreciar, si se fijan más al fondo, el movimiento respiratorio. Entonces también yo puedo ir moviendo y visualizando las distintas estructuras, o moviendo el arco para hacer las distintas incidencias para ver las ramas coronarias, ¿sí? En el caso de la coronariografía, cateterismo cardíaco. Entonces, en resumen, los equipos de radioscopía, fluoroscopía, utilizan una fuente continua de rayos X, ¿sí? Yo estoy apretando un pedal, generalmente si es un equipo de radioscopía, o un botón, y lo que estoy dando es rayos X continuamente, ¿sí? Apenas lo suelto, dejo de irradiar al paciente. Bueno, permiten observar las imágenes en tiempo real, que es lo que comentábamos, y visualizar también el movimiento de los órganos. Acá sí esto es importante, y es que las dosis de radiación en el paciente son mayores durante la fluoroscopía que en los exámenes radiográficos convencionales, porque en los convencionales efectuamos solo un disparo, se emiten esa cantidad de rayos X y nada más. Sí, acá estamos dando una fuente de rayos continua, por lo tanto es mayor la radiación. Y durante más tiempo también. No solo es ese disparo, sino todo el tiempo que el médico quiera observar las distintas estructuras, ¿sí? O, bueno, ya hay protocolos de tiempos igual en cada estudio. Pero si, por ejemplo, encuentro una patología, por ahí necesito que irradien más al paciente para seguir observando el video, la imagen, ¿sí? Bueno, los contrastes, les había hablado entonces del bario para estudios generalmente de intestino, ¿sí? Por vía oral, y los contrastes yodados que se utilizan intravenosos, intracavitarios, y bueno, y también se pueden introducir por vías biliares, ¿sí? En el caso de que queramos estudiar vías biliares, o bueno, intracavitarios en el caso de, ya les muestro un estudio, una histerosalpingografía para observar el útero y las trompas de falopio. Ahí les muestro una imagen para que sepan qué es eso. Entonces, las principales indicaciones de un estudio de fluoroscopía son
Bueno, en el caso de estudios digestivos o del aparato gastrointestinal, podemos realizar un colon por enema, seriada esofágica, seriadas esófago-gastroduodenales, y esta es la sigla, donde vamos a ver pasando el contraste por el esófago, por el estómago y el marco duodenal, ¿sí? Las 4 porciones del duodeno. También lo podemos realizar para estudios de tránsito intestinal, colangiografía, en el caso de vía biliar. Y bueno, por el otro lado podemos hacer estudios renales, que ya está un poco más en desuso, pero hay que mencionarlo y se los voy a mostrar. La pielografía, ya les muestro cómo se ve y cómo se hace. Nefrostomía percutánea, en el caso del quirófano, cuando quiero hacer ingresar directamente hacia el sistema excretor por la pelvis renal. Entonces, bueno, utilizo más el arco en C en el quirófano, como les comentaba. En el caso de estudios ginecológicos, histerosalpingografía, estudios vasculares, bueno, las angiografías que les mostraba, la coronariografía de recién, que se realiza con arco en C, en la sala de hemodinamia, colocación de catéteres, no solo de hemodinamia, podemos tener otros tipos de catéteres que queremos ingresar desde las vías urinarias, por ejemplo, desde la uretra queremos avanzarlo hasta la pelvis, ¿sí? Entonces podemos utilizar la radiología para poder observarla. En el caso de reducción de fracturas también vamos a utilizar el arco en C en el quirófano. Ahí ya no va a ser con contraste, bueno, esto algunas veces no, tampoco. Y para evaluar prótesis, materiales de osteosíntesis, también vamos a utilizar muchas veces el arco en C en el quirófano. Este es un estudio, es una pielografía, ¿sí? Un estudio que ya no se realiza tanto porque fue bastante reemplazado por lo que es la tomografía multicorte, ¿no? En donde nosotros administramos un medio de contraste por vía intravenosa y los riñones van a concentrar ese contraste, ¿sí? Lo van a excretar. La principal vía de metabolización y excreción del yodo es renal, entonces van a concentrar ese contraste, ¿sí? Que va a empezar a aparecer luego por la vía excretora, por eso lo vamos a poder observar en los cálices, ¿sí? En la pelvis y luego en los uréteres. Y van a ver cómo va a ir llegando hacia la vejiga, ¿sí? Entonces se van a realizar distintas placas, o sea, se puede hacer una visualización continua, ¿no? Pero en realidad lo más importante es ir realizando placas en distintos minutos para ver si ese medio de contraste se está excretando de manera normal o si hay una obstrucción en alguna parte del uréter que me produzca un stop en la visualización y el resto, por ejemplo, del uréter no se vea. Bueno, ya lo veremos en la parte de urología, pero bueno, como les digo, ya no se usa tanto, ¿sí? Pero lo mismo lo vamos a tener presente porque en algunos servicios se sigue usando. Bien, el enema opaco o colon por enema es un estudio que también se realiza con medio de contraste. Se llena el intestino grueso desde el ano, ¿sí? Se introduce bario y se introduce aire. Entonces se realiza lo que es un doble contraste entre el aire y el bario. Acá está bien observado, o sea, se ve el aire y el bario. Esto, bueno, son porciones de intestino, como el colon transverso, que ha quedado con más presencia de bario. Pero lo que queremos lograr en realidad es ver así, para poder ver la luz del intestino. Han quedado también estos estudios un poco más en desuso, sí, pero los nombro y quiero que lo vean por si se encuentran con placas así, porque también, como les digo, en algunos servicios se sigue utilizando. Esto ha sido también reemplazado por estudios de tomografía multicorte de colon, que se realizan ahora sin contraste. En general ya también ha ido cayendo el uso de contraste vía oral para tomografía, porque al hacer un corte bien fino del intestino y múltiples cortes, entonces podemos observar perfectamente la anatomía y no va a estar alterada por la presencia de bario. Pero bueno, no nos vayamos tan adelante, lo veremos en la parte de tomografía o en la parte de intestino, ¿sí? Pero bueno, así se observa. Después otro estudio con contraste, este es el caso de una colangiografía intraoperatoria.
Bueno, este fue un paciente con una colecistectomía. Muchas veces cuando se extrae la vesícula, quedan dudas acerca de si esa vesícula liberó cálculos hacia la vía biliar y que puedan llegar a haber quedado alojados en la vía biliar. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce material de contraste a la vía biliar, ¿sí? Estamos acá viendo en este caso entre el cístico y el colédoco, conducto hepático derecho, izquierdo, común, y este es el colédoco que se encuentra dilatado. Entonces estamos observando toda la vía biliar y viendo si hay alguna imagen que está alterada. Y acá el medio de contraste también está llegando hacia el duodeno, si se fijan esta parte de la imagen. Bien, este es un catéter donde se está introduciendo el medio de contraste, que en este caso, para vía biliar, va a ser yodo. Yodo porque es hidrosoluble. Esta es la que les quería mostrar, es una histerosalpingografía, es un estudio de útero y trompas de falopio. En los casos, por ejemplo, de esterilidad primaria o secundaria también. Queremos ver cómo es primero el movimiento de las trompas, si las trompas son permeables al medio de contraste. Entonces lo que vamos a hacer es introducir material de contraste al cuello uterino, luego va a ir hacia el cuerpo y va a pasar por las trompas, llegando hacia el peritoneo. Habíamos visto en la anatomía que las trompas están libres hacia el peritoneo, o sea, todas las sustancias que entonces ingrese por la trompa va a ser liberada directamente al peritoneo. Por eso vamos a ver, esta es la imagen clásica, en donde el contraste está llegando hacia el peritoneo. Y acá les puse un video esquemático de cómo se observa una histerosalpingografía, que luego vamos a volver a ver en la parte de pelvis femenina, de estudios de imagenología, de ginecológicos, pelvis femenina, etc. Entonces, acá se está ingresando un catéter, se está introduciendo el material de contraste, que también es yodo, y estamos viendo, bueno, la imagen de la radioscopía, como me va mostrando el ingreso de ese material de contraste. Este es el caso de una trompa que estaba obstruida, la trompa derecha estaba obstruida, entonces me está mostrando cómo el material de contraste del lado izquierdo no está pasando hacia la trompa y mucho menos hacia el peritoneo. Bueno, entonces esa es la parte de estudios contrastados, hay muchísimos más, hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, lo básico sería eso, lo que tienen que reconocer en los distintos estudios contrastados. Y bueno, les doy un caso radiológico simple y bueno, y ya terminamos. Este es el caso de un paciente, a ver, esta es una radiografía normal, por favor quiero que primero la observen para que después encuentren las diferencias, entonces repasen el ejercicio que les había dicho, de mirar de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba. Vean bien la silueta cardíaca, la trama broncovascular, los espacios de radiolucidez, diafragmas, vía aérea, recuerden, tráquea, bronco derecho, izquierdo. Y vamos al casito. Es un paciente de 70 años de edad, de sexo masculino, con antecedentes de tabaquismo crónico, que consulta por tos persistente, resistente al tratamiento, dolor torácico, astenia y disminución de peso. Entonces, por lo que ya vemos de la clínica, ¿sí? Y signosintomatología y antecedentes del paciente, vamos a solicitar estudios complementarios. Vamos a pedir una analítica completa y una radiografía de tórax, ¿sí? Porque tenemos, como habíamos hablado, dos síntomas que nos obligan, ¿sí? Nos obligan a pedir una radiografía de tórax como primer estudio, ¿no es cierto?
siempre como primer estudio. Y también para no ahuyentar al paciente, porque si yo también pidiese directamente una tomografía, es como el paciente no vuelve a la consulta directamente. Así que bueno. Entonces se pidió una radiografía, pero solo de frente, ¿sí? Solamente de frente. Entonces, ¿qué se observó? En esta parte vemos una imagen radiopaca, más o menos redondeada, de bordes convexos, ¿sí? Que por el ejercicio que estábamos viendo, por los signos radiológicos que habíamos visto, ¿sí?, no está alterando el borde de la silueta cardíaca ni el tronco de la pulmonar, pero sí se observa que se encuentra por detrás. El resto aparentemente está todo más o menos bien, ¿sí? Si bien este paciente es un fumador crónico, donde podría yo también observar otros signos, como de enfisema pulmonar, atrapamiento aéreo, etcétera, que lo vamos en la parte pulmonar. Pero bueno, esto es para que vean, ¿no?, que acá hay un signo de la silueta negativo. Bien, los primeros casos los voy a resolver yo porque, bueno, todavía no tienen tantos conocimientos. Después ya sí, yo les voy a preguntar más qué se observa y que lo hagan ustedes a este ejercicio. Pero por las primeras clases lo voy a hacer yo, sí, me gustaría igual que lo hagan ustedes, pero vamos primero a aprender algunos conceptos. Entonces, tenemos esta imagen, pedimos un perfil, ¿sí?, porque esto no me alcanzó como información. Entonces, vieron que yo les dije, pidan siempre frente y perfil. Entonces, pedimos el perfil y acá podemos observar claramente esta imagen radiopaca redondeada, esta malla, ¿sí?, ocupando el lóbulo inferior del campo pulmonar izquierdo, ¿sí?, más bien la parte posterior y medio. Y bueno, observamos entonces esta imagen que tiene broncograma también aéreo. Podemos apreciar aquí, ¿ven?, la presencia de aire en la parte bronquial. Y células, o bueno, por lo que ya estamos sospechando y los antecedentes del paciente que estábamos viendo, bueno, ya vamos viendo que esto es más una masa de tipo tumoral, porque puede ser también una neumonía agregada a ese tumor, o puede ser una telectasia redondeada, pero, o sea, por los antecedentes del paciente y por todo lo demás vamos a sospechar que es de origen oncológico. Tabaquismo y la edad también. Entonces, bueno, vemos que sí, pedimos una tomografía para que me dé más detalles sobre la densidad y localización de esta masa, y si también hay, por ejemplo, ganglios afectados en el caso de un cáncer, si hay ganglios mediastinales afectados, si hay afectación también me va a dar más información sobre si hay afectación ósea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pedirle una tomografía de tórax, y más si estamos sospechando metástasis, o sea, nódulos satélites en algún otro lugar de ambos parénquimas pulmonares, ¿sí? Entonces, bueno, en la tomografía de tórax podemos observar con ventana de pulmón, o sea, donde se visualiza bien lo que es el parénquima pulmonar, podemos observar esta masa que se localiza efectivamente en el campo pulmonar inferior, en el lóbulo inferior del campo pulmonar izquierdo. La observamos, si medimos, nos vamos a medir la densidad, que la medíamos, ¿se acuerdan en la clase pasada que les dije que con la tomografía podíamos medir densidades? Bueno, estas unidades Hanfield me van a dar elevadas, ¿sí? Porque y ahí me van a dar la idea de que es una masa sólida, ¿sí?, y de que es un tumor. Y a la vez también, cuando realizamos contraste, también, bueno, nos va a dar otros datos de realce, nos va a decir si esto tiene realce vascular, tiene presencia de vasos, está muy irrigado, bueno, otros datos que se van a ir complementando y sumando para hacer el diagnóstico final. Más los antecedentes, siempre la clínica importantísima, síntomas, laboratorio, análisis clínico, ¿sí? Y bueno, y el resto de las estructuras también me va a permitir observar, como les mostraba, si hay otros nódulos, satélites. Acá me podrían decir, bueno, doctora, pero acá estoy viendo una imagen redondeada, aquí también, ¿sí? Cuidado, esos son bronquios cortados en forma transversal, o sea, los rayos X pasaron por una estructura que de forma transversal
atravesaron perpendicularmente, ¿sí?, el bronquio, entonces me van a dar una imagen transversal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá se nota muchísimo mejor, se observa mejor, cómo los rayos X atravesaron la estructura en forma paralela, ¿sí? Entonces cortaron así, entonces se ve una línea entera, ¿sí? Bien, eso por un lado les quería aclarar. Por otro lado, bueno, que el mediastino en este caso no se observa, también se ve más borroso, y es porque no es una ventana de mediastino de tórax, ¿sí?, sino que es una ventana para ver pulmón, parénquima de pulmón. Tampoco es una ventana, que es la otra que utilizamos en tomografía, es que es ventana ósea de hueso, ¿sí? Tampoco es una ventana para ver hueso, pero sí se alcanza a observar que como es un paciente añoso, tiene algunos signos de artrosis, ¿sí?, tanto en columna dorsal como esternón, articulaciones condrocostales, pero no se alcanza a visualizar la presencia de metástasis óseas, que son muy frecuentes en el cáncer de pulmón, ¿sí? Y la tomografía a la vez también, yo puedo directamente pedir abdomen, también tórax, abdomen, para ver si hay metástasis, por ejemplo, los casos de eso, de carcinoma de pulmón, que fue el diagnóstico, también tienen muchas veces metástasis en el hígado, en las glándulas suprarrenales, entonces también me va a aportar esa información si pido como estudio complementario luego de la radiografía una tomografía. Y bueno, eso sería toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, que tengan algunas preguntas que quieran realizarme. Profesora, Sí. ¿puedes volver en la tomografía ahora anterior? Esa. En la parte izquierda, en el árbol bronquial, Sí. no hay mucho destaque en este árbol. ¿Una acentuación? Sí, una situación. Ajá. No, porque esta es una tomografía de alta resolución, donde ya se las voy a mostrar en la parte de tórax. Hay distintos tipos de tomografías. Estos son de alta resolución para estudiar bien cuando tenemos un tumor. Entonces, por eso podemos observar la trama un poquito más, lo vemos una imagen mucho más grande del pulmón. Ya les voy a mostrar la comparación entre una común de pulmón y una de alta resolución, que es una TACAR. Pero es muy buena tu pregunta, es excelente, de hecho. Sí, porque la veo más opaca, entonces por eso que Sí. capaz que tenía alguna obstrucción o algún Sí, extraño. podría haber sido, sí, tranquilamente, podría haber sido. Gracias. Muy buena pregunta. Sí. Minha pergunta é o seguinte, no raio-x a gente pode fazer tanto em PA quanto em AP, póstero anterior ou antero posterior. Em tórax, por exemplo, qual a diferença, o que eu vejo de diferente nessa radiografia? O que eu posso procurar observar de diferente? ¿Qué veo diferente? Bueno, en realidad voy a estar viendo distinta posición de la anatomía, ¿sí? La anatomía posicionada en otro ángulo de incidencia. Voy a estar viendo las estructuras que son cardíacas, vasculares, ¿sí? Pero no... De diferencia es de la posición de cómo inciden los rayos, sería la diferencia. Entonces me va a dar una imagen distinta, si es de frente o es de perfil, ¿sí? No sé si algo más. ¿Va tu pregunta dirigida a algo más? ¿O... Não, era isso mesmo. Era isso. Muito bem. O que eu veria de diferente nas duas, se tinha alguma indicação, quando é para um e quando é para outro tipo de... Sí. Las dos, siempre les insisto que pidamos las dos, no pidamos solo un perfil, las indicaciones siempre que sean de frente y de perfil. Generalmente, por lo menos, si pueden pedir una de frente, pero lo correcto a aprender es que hay que pedir siempre las dos incidencias. En los casos, como les comentaba, de patología que queden en la parte posterior, sobre todo en los campos pulmonares, en los lóbulos inferiores izquierdos, donde de frente, si vamos a repasar la anatomía, vemos que el lóbulo inferior
casi no se observa de frente, ¿sí? Entonces de perfil lo vamos a observar muchísimo mejor, por eso les puse ese ejemplo también. Repasen si quieren también la parte de anatomía de pulmones, o por lo menos cuando veamos la parte respiratoria, siempre sería bueno antes de la clase que repasen la anatomía, ¿sí? Por ahora, bueno, vamos a ver los distintos métodos de diagnóstico. Después sí, ya cuando veamos cada apartado, cada aparato, ahí sí les convendría repasar la anatomía. Pero bueno, por ahora está bien. Gracias. No, un gusto. Gracias por preguntar. Bueno, y eso, si no tienen más preguntas, ya estoy viendo que ahí me están pasando el listado, pero yo espero sus otras consultas. Professora, Sí, em relação ao exame, em uma avaliação onde é solicitado o raio-x para um caso de uma possível pneumonia, né? Onde eu avalio o paciente, daí, com base nos sinais e nos sintomas dele, eu solicito o exame de raio-x, certo? sim. Eu não posso fechar um diagnóstico apenas com o exame de raio-x, né? Até porque a gente tem que levar em consideração também que não são em todos os aparelhos de raio-x que a gente vai ter uma imagem perfeita, onde a gente consiga visualizar perfeitamente as alterações. Exactamente. Tenemos que siempre combinar todo. Por eso les decía, la clínica, laboratorio e imágenes. Sin todo eso no podemos realizar una sospecha de un diagnóstico, ¿sí? No podemos diagnosticar algo que no es. Y muchas veces, por ejemplo, en la neumonía, también vamos a tener una condensación y por detrás vamos a tener un tumor. Entonces eso nos puede pasar, que nosotros hagamos un diagnóstico de una neumonía, pero ese paciente vuelva a la consulta luego de la resolución de esa neumonía, con persistencia de tos, con disminución de peso, otros síntomas que ya son más oncológicos, y veamos que en realidad detrás de esa neumonía había una imagen tumoral, ¿sí? Entonces, es relativo, ¿sí? Hay que combinar todo y hay que ver cómo el paciente evoluciona, ¿sí? Pero también voy a ver por edad, o sea, de cómo son las comórbidas, ¿sí? Si es un paciente joven y no tiene otros síntomas, solo tos, fiebre, bueno, auscultación anormal, ahí sí me voy a ir más a una neumonía, con una analítica que puede ser, que puede haber un aumento de los leucocitos, una leucocitosis y no mucho más, ¿sí? Aumento de la BCG, pero sí en el caso de que sea un paciente añoso, fumador crónico, y bueno, entonces por eso es muy importante en las imágenes haber estudiado clínica médica, ¿sí? Que muchos radiólogos lo hacemos, primero tenemos un año de clínica médica, de medicina interna, para poder justamente tener en cuenta todo esto, porque no podemos hacer un diagnóstico solamente sobre una imagen, sino es sobre un paciente integralmente. Así que eso, bueno, mucho hincapié. Gracias por la pregunta que me dio para aclararles eso, que no solo se hace un diagnóstico de una imagen, sino de un paciente entero. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Uh-huh.